Hoy vamos a enfrentar a dos todocaminos que no solo compiten por ser tu próximo coche, sino que también van a desafiar tus prejuicios. A un lado del cuadrilátero tenemos el nuevo MGHS, un subchino con motor de gasolina de 170 caballos y un precio de absoluto derribo. Al otro lado tenemos al veterano Citroën C5 Aircross, con una mecánica híbrida de 136 caballos, un enfoque más tradicional y etiqueta eco de la DGT. Vamos a tratar de responder a varias preguntas a lo largo de esta comparativa. ¿Es el precio del MGHS tan bueno como aparenta? ¿Está justificada la diferencia de precios entre estos dos vehículos? Y sobre todo, ¿cuál es el mejor vehículo familiar? Vamos al lío. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. El MGHS acaba de ser renovado al completo hace apenas unos meses. Su nueva generación ha crecido hasta los 4,65 metros, quedándose a caballo entre los segmentos B y C. Es un producto con un diseño mucho más pulido, proporciones mucho más cuidadas y un aspecto más maduro. Me gusta la forma de su calandra, sus llantas de hasta 19 pulgadas y su perfil lateral. Este todocamino de origen chino se bate el cobre con uno de los SUV del segmento C más consolidados, el veterano Citroën C5 Aircross. Aunque llegó al mercado a finales de 2018, este SUV de 4,5 metros se actualizó en profundidad en 2022 y recientemente ha recibido nuevas motorizaciones híbridas. Su aspecto es algo más personal que el aspecto del MG, con unas ópticas bastante peculiares, un perfil lateral más cuadriculado y una zaga de aspecto más amable. Acusa el paso del tiempo, pero sigue siendo un producto perfectamente vigente a nivel técnico y tecnológico. Comenzamos esta comparativa con el interior del MGHS, un interior que es completamente nuevo con respecto a la anterior generación de este todocamino. Como estáis viendo, de un primer vistazo es un interior que se siente bastante moderno, que se siente muy tecnológico, muy en línea con los lanzamientos que se están produciendo en estos años y además con una calidad percibida que se nota que ha mejorado de forma notable. Pero vamos a analizarlo poco a poco porque hay muchas cosas de las que os quiero hablar. El MGHS es un todocamino, por tanto tenemos una posición de conducción que es elevada. Vamos dominando el tráfico bastante bien y vamos sentados por encima de un turismo, lógicamente. Esto hace que tengamos buena visibilidad hacia adelante y hacia los lados, pero el diseño del coche, lógicamente, condiciona la visibilidad hacia atrás. Esto no es nada nuevo, ocurre en prácticamente todos los todocaminos, a no ser que tengan un diseño realmente cuadriculado. En este puesto de conducción tenemos un asiento que es bastante amplio, que es algo poco habitual en los coches chinos. Normalmente suelen tener asientos relativamente pequeños, pero en este caso se nota que hay un esfuerzo para adaptar el producto a un gusto más global. El asiento recoge bien el cuerpo, es muy cómodo, tiene muchas posibilidades de ajuste eléctrico en esta versión y tenemos un volante que no es completamente redondo, pero que tiene un diseño muy chulo. Ahora bien, lograr la postura de conducción perfecta me ha costado un poquito. Y es que este volante, como podéis ver, tiene regulación en profundidad y en altura, pero para mi gusto me gustaría sacarlo un poquito más hacia mí. Desgraciadamente no es posible, me faltan un par de centímetros de ajuste. En cualquier caso, a través del volante veo perfectamente bien la instrumentación digital, veo perfectamente bien la pantalla del sistema de infoentretenimiento y ambas pantallas no bloquean mi vista de la carretera. En ese aspecto es un coche bien resuelto. Ahora bien, en este coche hay pocos mandos físicos. Esto es una tendencia que es bastante común, desgraciadamente, en el mercado de coches nuevos y echo de menos pues, mandos dedicados para la climatización o un mando dedicado para el volumen, el típico dial que tenemos en algunos coches y que aquí no tenemos. Es cierto que tenemos un mando en el volante que nos permite subir el volumen, pero es más cómodo tener la típica ruleta que estamos acostumbrados a usar. En cualquier caso, tenemos aquí huecos portaobjetos, tenemos dos huecos portabebidas, tenemos tomas de carga USB y tomas de corriente, tenemos la palanca de cambios, tenemos algunos botones, como por ejemplo los del freno de mano, tenemos un cargador inalámbrico para teléfonos y tenemos un pequeño hueco portaobjetos. La instrumentación digital tiene una pantalla de 12,3 pulgadas, tiene buen brillo, tiene buena resolución y nos permite tener varios modos de visualización. Ahora mismo tenemos un modo simple, pero podemos ver un mapa, podemos ver el mapa del navegador en la pantalla y una vista de asistentes a la conducción. Ahora bien, las posibilidades de personalización son bastante escasas. En el lado derecho podemos ver un ordenador de a bordo y otra información relevante del vehículo, pero poco más.
La pantalla del sistema de infotainment tiene 12,3 pulgadas y el menú principal, como podéis ver, agrupa la información en widgets. Su funcionamiento es bastante fluido, aunque como estáis viendo no es la mejor pantalla del mercado. En ella tenemos una serie de accesos directos a la navegación, al multimedia, a la climatización, que hay que manejarla desde esta pantalla, y a funciones de ajuste del vehículo, como es la personalización de la conducción, funciones de confort y los asistentes a la conducción, así como la personalización de la instrumentación. Hablemos ahora de la calidad de este interior, y tengo que deciros que este coche ha dado un salto adelante muy importante con respecto a su predecesor. Pero para comprobar la calidad hay que tocar, así que vamos a ello. Fijaos, la parte superior del salpicadero está construida en goma, aunque imita en algunos puntos el pespunte del cuero. La parte superior de las puertas emplea materiales similares. Aquí debajo tenemos un símil de cuero con un pespunte de color bronce, que la verdad es que da el pego bastante bien. Tenemos el mismo material en las puertas. Además, fijaos que en las puertas tenemos también una zona con una especie de relieve que le da al coche un toque interesante. Por aquí debajo tenemos ya plástico duro, pero hay un detalle de calidad que me gusta, y es que esta consola central, al menos esta parte, está ligeramente acolchada. Por tanto, nuestra rodilla no va a descansar sobre plástico duro, algo que en un viaje largo vamos a agradecer. La parte inferior, lógicamente, es de plástico duro, al igual que la parte inferior de las puertas. Pero es un plástico duro que se siente de bastante calidad y de bastante buen ajuste. La verdad es que cuesta encontrar malos ajustes en este interior. Podemos encontrar quizás algunos crujidos si nos ponemos quisquillosos en estas zonas, pero de nuevo tendría que ir buscándolos para que se manifestasen, la verdad. Y en cuanto a la selección de materiales, como podéis ver en este volante tenemos un cuero sintético que no es que sea de la mayor calidad del mundo, pero bueno, parece dar el pego. Los asientos, de nuevo, están construidos en cuero sintético, pero este sí que es algo más convincente. Y si hay un punto negativo de todo esto es el abuso, una vez más, del plástico negro piano. Lo tenemos en estos botones, lo tenemos en los mandos del volante, que los vamos a ensuciar constantemente, y lo tenemos en esta zona que rodea a la palanca de cambios. Esto es un detalle un poco asiático quizás, pero a la larga va a sufrir de arañazos, va a sufrir de polvo y va a desmerecer el conjunto del coche. Pero en cualquier caso, quedaos con que este es un coche que ha dado un gran salto adelante en lo tocante a calidad, y ahora sí está en la media del segmento en este aspecto. El puesto de conducción del Citroën C5 Aircross se siente mucho más tradicional que el del MG HS. Y el motivo es que este coche fue lanzado a finales del año 2018. Aunque ha ido recibiendo sucesivas actualizaciones, es un coche que esencialmente sigue teniendo el mismo interior que hace 6 años. Pero esto no es una mala noticia, como vais a ir viéndolo. Vamos a ir a desgranar poco a poco los aspectos fundamentales de este C5 Aircross en comparación con el MG HS. En cuanto a ergonomía de este puesto de conducción, de nuevo estamos en un todo camino y tenemos una posición de conducción lógicamente elevada, aunque es un puntito más baja que la del MG HS. Estos asientos son francamente cómodos, de hecho es una de las señas de identidad de este coche. La comodidad presente en estos asientos Advanced Comfort es patente desde el momento en que nos sentamos en ellos. Aparte de unos asientos muy cómodos, tenemos unas posibilidades de regulación del puesto de conducción que personalmente me parecen algo mejores y algo más amplias que las del MG HS. Encontrar una posición de conducción adecuada para mí me cuesta menos aquí que en el todo camino chino. En cuanto a visibilidad, tenemos una instrumentación digital de 12,3 pulgadas, la veo perfectamente a través del volante, y aparte tiene su parasol, por tanto no nos va a molestar si el sol le da a través de cierto ángulo. Tenemos una pantalla en posición superior, en formato ultra panorámico, tiene muy buena visibilidad, y es cierto que hay ciertas funciones que tenemos que manejar a través de ella, como por ejemplo la climatización. Aún así, tenemos más accesos directos, eso sí, a través de botones ápticos, no a través de botones físicos, pero tenemos algunas funciones de climatización, por ejemplo, el desempañado, en forma de botones físicos fácilmente accesibles. Aquí tenemos el selector del cambio,
que no es una palanca tradicional, es un selector, así como un selector de modos de conducción y el botón de arranque. Tenemos cargador inalámbrico para teléfonos móviles, tenemos hueco portabebidas y aquí tenemos un espacio adicional. En cuanto a ergonomía, diría que es un coche que está un punto por encima del MG HS, aunque quizás es porque es un coche un poquito más tradicional. La instrumentación digital del Citroën C5 Aircross tiene 12,3 pulgadas de diagonal. Ahora mismo estamos viendo uno de sus modos de visualización. Podemos elegir entre varios modos, entre ellos un modo en el que podemos ver el mapa en esta pantalla. Tenemos ciertas posibilidades de configuración, podemos organizar la información que queremos ver, tenemos más información que en el MG HS y tenemos, por supuesto, el ordenador de a bordo clásico de Citroën que accionamos desde esta palanca situada a la derecha del volante. La pantalla del sistema infoentretenimiento tiene 10 pulgadas, es algo más pequeña que la del MG HS y se nota que es de una generación anterior. Podemos pasar de menú a través de estos accesos directos. Es, como podéis ver, menos fluida que la pantalla del coche chino y la información no está agrupada de forma tan intuitiva. Por tanto, en este caso estamos hablando de un paso por detrás del MG HS. En cuanto a calidades, vamos a analizar las del Citroën C5 Aircross. Fijaos, esto es plástico duro, pero en esta parte tenemos un cierto acolchado. En la parte superior de las puertas tenemos una superficie acolchada, pero la parte intermedia ya pasa a ser de plástico duro, no así la parte de los tiradores. Esta consola central está recubierta en un material ligeramente blando, algo menos acolchada que la del MG, pero también nos permite que la rodilla descanse sobre ella sin hacernos daño a la larga. Aquí tenemos plástico duro. Los ajustes son buenos en general, aunque es cierto que aquí podemos encontrar algunos crujidos en la zona de los aireadores. En cuanto a los materiales empleados, tenemos cuero que se siente de una mejor calidad en el volante, tenemos un tapizado en los asientos que convence pese a ser sintético y es cierto que tenemos algo de plástico negro piano. Lo tenemos en estos accesos directos que vamos a manchar inevitablemente y lo tenemos en torno a los aireadores. Pero un detalle positivo es que toda esta consola central no tiene plástico negro piano, sino un plástico de acabado mate que la verdad es que se siente muy satisfactorio. Además, los botones del volante, aunque tienen un pequeño marco de plástico brillante, los botones en sí son de plástico convencional. En cuanto a calidades, se siente quizás un paso por debajo del MG en algunos aspectos, pero es un coche que creo que ha soportado bien el paso del tiempo para ser una de las opciones más generalistas del segmento. Un todo camino familiar tiene que tener unas buenas plazas traseras, así que vamos a analizar las del MG HS. Fijaos en primer lugar en el ángulo de apertura de esta puerta, que es bastante bueno. No llega a los 90 grados, pero se acerca. El hueco que deja para entrar al habitáculo es bastante grande y bastante regular. Y de hecho, podemos, de forma bastante cómoda, ayudar a una persona mayor a entrar en el coche o fijar a nuestro hijo en su sistema de retención infantil. Veamos ahora qué tal vamos despacio. Lo que tengo que deciros es que estas plazas traseras son muy, pero que muy amplias. Fijaos, con este asiento regulado para mi 1,83 m, para mi postura de conducción, fijaos la cantidad de espacio que tengo para las rodillas, lo bien que puedo meter los pies por debajo del asiento y lo natural que es mi postura. Hacer un viaje largo aquí sería coser y cantar. Fijaos que tengo también muchísimo espacio para la cabeza, tengo más de 4 dedos y no me siento en absoluto agobiado en ninguna cota. Pero aún hay más. Este coche, aunque no es un coche eléctrico, tiene un fondo completamente plano y esto permite que la plaza central, que normalmente es incómoda y poco útil, sea muy, pero que muy aprovechable. Es verdad que el mullido es un poquito más duro, pero tengo espacio todavía para la cabeza y aunque a nivel de anchura no voy muy sobrado, para viajes cortos 3 adultos podrían viajar aquí de forma relativamente cómoda. En cuanto a amenidades, tenemos unos aireadores dedicados para las plazas traseras,
tenemos tomas de carga, tenemos el típico bolsillo detrás de los asientos, un reposabrazos con doble hueco portabebidas y un detalle de calidad que me gusta. Las puertas traseras tienen exactamente los mismos materiales que las puertas delanteras. Veamos ahora las plazas traseras del C5 Aircross. La puerta es bastante grande, pero como estáis viendo el ángulo de apertura no es tan amplio como la puerta del MG HS. El hueco que deja sí que podríamos considerarlo bastante comparable y al final la facilidad que tenemos para cargar a un niño en su sillita infantil es más o menos la misma. Pero veamos qué tal vamos despacio. Para valorar de forma justa las plazas traseras del Citroën C5 Aircross hay que tener en cuenta que este coche está por plataforma y por dimensiones un escalón por debajo del MG HS. Por tanto, tenemos que ponerlo en su contexto. Y aún así, como estáis viendo, con este asiento delantero regulado para mi 1,83 m, sigo teniendo bastante espacio para las rodillas y puedo meter bien los pies debajo del asiento. Es cierto que no tengo tanto espacio y tampoco tengo tanto espacio en la cota de la cabeza, tengo apenas 1 o 2 dedos. Pero como estáis viendo, aquí hay una diferencia fundamental con respecto al MG HS, y es que tenemos 3 asientos individuales de dimensiones idénticas. Por tanto, vamos a viajar igual de cómodos en las plazas laterales que en la plaza central. Como estáis viendo, la plaza central es idéntica a las plazas laterales, y esto va a permitir que 3 adultos puedan viajar aquí de forma más o menos holgada, pese a que tampoco sea un coche especialmente ancho. Pero eso no es todo. La modularidad de este coche es muy superior a la del MG HS. Tenemos plazas traseras que se deslizan longitudinalmente por un carril situado en su base. Además, también podemos inclinar el respaldo si queremos ir más cómodos o echar una cabezada. Y en cuanto a amenidades para los ocupantes, tenemos aireadores, tenemos un puerto de carga y tenemos el típico bolsillo de los asientos traseros. Eso sí, la calidad de las puertas es inferior a la de las puertas delanteras. Comenzamos el análisis de los maleteros por el MG HS. Como estáis viendo, en esta versión tope de gama tenemos un portón de apertura eléctrica, pero es manual en las versiones de acceso. Tenemos un maletero que tiene 507 litros de volumen y está protegido por una cortinilla retráctil. Es una buena cifra de maletero, es bastante mayor que la de su predecesor, pero en el segmento tenemos varios coches que superan los 600 litros. Por tanto, no estamos hablando de un maletero de tamaño excepcional, ni mucho menos. Sus formas son muy regulares y su boca de carga es ancha, pero está situada a bastante altura del suelo. Por tanto, cargar y descargar ciertos objetos pesados nos va a suponer bastante esfuerzo. Además, esta boca de carga no está íntegramente forrada en plástico, por tanto vamos a dañar las moquetas laterales con el paso del tiempo. Bajo esta tapa tenemos simplemente un kit antipinchazos, no tenemos una rueda de repuesto al uso. Y para abatir los asientos tenemos que tirar de unos pulsadores situados en la parte superior del asiento. Se formaría una superficie de carga completamente plana. El portón del maletero del C5 Aircross también es de apertura eléctrica, pero como tengo el mando en el bolsillo, fijaos lo que puedo hacer. Deslizando mi pierna por debajo del paragolpes, puedo abrir este portón sin tener que tocarlo, algo que me va a facilitar mucho la vida si voy con bolsas en las manos o voy muy cargado. Este maletero tiene 580 litros en su configuración básica, pero podemos extenderlo hasta 720 litros porque la fila trasera de asientos se desplaza longitudinalmente mediante raíles. Por tanto, es un maletero que ya no solo es muy superior al del MG HS en volumen, sino que es además uno de los mayores maleteros del segmento. Pero este maletero también es superior en cuanto a sus características físicas. Sus formas son aún más regulares, su boca de carga es más ancha y además es más baja. Por tanto, cargar y descargar objetos pesados va a ser más sencillo. Además, la boca de carga está íntegramente forrada en plástico sin dejar trozos visibles de moqueta. En el caso de esta unidad no tenemos una rueda de repuesto convencional, tenemos un kit antipinchazos y gracias a ello podemos situar
la bandeja de carga en una posición inferior, ganando unos 10 centímetros de profundidad. Pero si la ponemos de nuevo en su posición superior, además de que queda engrasada con la boca de carga, si abatimos los asientos traseros se forma una superficie de carga también completamente plana. En el caso del MG HS que estamos analizando tenemos un motor bastante tradicional. Se trata de un 4 cilindros de gasolina, un 1.5 turbo que desarrolla 170 caballos y es una evolución del motor que teníamos en la anterior generación del MG HS. En esta unidad se asocia una caja de cambios de doble embrague y 7 relaciones, pero también está disponible con caja de cambios manual. Acciona únicamente el eje delantero y este motor carece de hibridación, por tanto se tiene que conformar con la etiqueta C de la DGT. El motor del MG HS le permite hacer el 0 a 100 en 9,6 segundos, con una velocidad punta de 200 km por hora. No está disponible con tracción total y si queremos algún tipo de electrificación hay que optar por la versión híbrida enchufable. Su consumo medio de 7,6 litros a los 100 km no es bajo para un coche de su potencia, ni en términos absolutos ni en términos relativos. El planteamiento mecánico del C5 Aircross que estamos probando es bastante diferente. Lo que aquí tenemos es una mecánica híbrida que consiste en un motor 1.2 turbo de gasolina con 3 cilindros y 136 caballos asistido por un motor eléctrico de 28 caballos. Ese motor se integra entre el motor y la caja de cambios, que es única y exclusivamente un cambio de doble embrague y 6 relaciones. Este es un vehículo que es únicamente de tracción delantera y como estamos ante un vehículo híbrido cuenta con etiqueta Eco de la DGT. Esta mecánica desarrolla una potencia de 136 caballos, pero con la asistencia a un motor eléctrico de 28 caballos llega puntualmente a disfrutar de la aceleración R-Prise de un motor de mayor potencia y cilindrada. Con un consumo de 5,7 litros a los 100 es mucho más eficiente que el MG HS, teniendo prestaciones ligeramente inferiores, con un 0 a 100 que se despacha en 10,2 segundos. Además, su distintivo Eco le permitirá acceder a todas las zonas de bajas emisiones presentes y futuras. Esto es tranquilidad de cara al futuro. Comenzamos la comparativa dinámica de estos dos todocaminos por el MG HS. Como os decía, estábamos en una versión de gasolina con un motor de 170 caballos y 4 cilindros. Es un motor que creo que casa muy bien con la filosofía de un vehículo como este. Para empezar, me ha parecido un motor sorprendentemente refinado. El motor al ralentí no se siente e incluso en movimiento, cuando le exigimos toda la potencia, apenas se deja notar en el habitáculo. No tiene un sonido bonito, pero es un motor que en todo momento va a pasar muy desapercibido. Y eso, para algunas personas, es algo muy positivo. Yo creo que en un coche como este es algo bastante positivo. Pero es un motor que al mismo tiempo responde con bastante fuerza y que empuja con bastantes ganas. No es un motor de altas prestaciones, pero es un motor que, como os digo, casa bien con la filosofía de este vehículo. Tenemos además un cambio automático de doble embrague y 7 relaciones. En una conducción normal es un cambio satisfactorio. No es brusco, cambia de marchas con muchísima suavidad y en general cumple con las expectativas de un uso familiar. Ahora bien, si le exigimos toda la potencia al vehículo, vamos a ver que no es un cambio especialmente rápido y en maniobras, en parado o a muy baja velocidad puede resultar relativamente brusco si no somos muy suaves con el acelerador. Pero esto no es algo que personalmente me impediría comprar un coche como este. Es un cambio, como os digo, muy satisfactorio. En este MG HS gasolina también tenemos un aislamiento francamente bueno. Hay poco ruido de rodadura, hay poco ruido aerodinámico y, como os decía antes, el motor está muy bien aislado del habitáculo, salvo que exijamos toda su potencia constantemente. Por tanto, podemos certificar que es un coche cómodo a la hora de hacer largos viajes o a la hora de pasar mucho tiempo en el vehículo. No vamos a acabar con la cabeza como un bombo. También tenemos una suspensión en ese punto cómodo de equilibrio, es decir, es una suspensión que filtra bastante mejor de lo que esperaba las irregularidades del asfalto, es una suspensión que no resulta seca, algo que es bastante habitual en vehículos de este segmento, pero que además no descuida el confort de los ocupantes.
De nuevo, en un uso normal es una suspensión francamente satisfactoria y que está en ese punto medio, aunque suene a cliché, entre confort y paso por curva. Evidentemente, si le buscamos las cosquillas, se las vamos a encontrar. Y al límite es un coche que lógicamente va a tener sus cabeceos y se va a inclinar de forma notable. También lógicamente porque tenemos un centro de gravedad bastante alto. Pero en un uso familiar y en un uso del día a día es una suspensión que para mí está además muy bien puesta a punto. De hecho, me ha sorprendido bastante para bien. Ahora bien, tengo que deciros que es bastante poco personalizable la experiencia de conducción de este vehículo. Tenemos simplemente un modo más deportivo para la caja de cambios, en la que el motor estira un poco más las marchas, y tenemos la posibilidad de variar la dureza de la dirección en 3 niveles. Al final solo varía la dureza, e incluso en su modo más firme no es una dirección especialmente dura, y en ninguno de ellos es una dirección comunicativa. Se siente francamente desconectada de lo que sucede bajo las ruedas. Pero de nuevo, en un coche familiar y en un SUV de su segmento no es algo crítico. De hecho, para mucha gente es algo incluso deseable, porque al final vamos completamente aislados de lo que nos rodea. Y eso, pues en según qué circunstancias, es bastante deseable. En resumidas cuentas, a nivel dinámico, el MG HS es un vehículo que cumple, es un vehículo muy equilibrado, no saca nota, no destaca en ningún aspecto especialmente, pero tampoco flaquea en ninguno de los aspectos críticos a la hora de valorar un vehículo familiar. La experiencia de conducción del Citroën C5 Aircross es bastante diferente a la del MG HS. En primer lugar, porque tenemos una mecánica que, aunque pueda pasar por una mecánica microhíbrida, realmente es una mecánica full hybrid, es decir, tenemos un motor eléctrico que puede mover por sí solo al coche sin intervención del motor de gasolina. Ahora bien, lo hace de forma muy puntual y en escenarios muy concretos. En escenarios sobre todo de muy baja carga, de muy poca presión en el acelerador o a la hora de maniobrar. Y sobre todo si la batería lógicamente la tenemos bastante cargada. En el resto de ocasiones este coche se comporta como lo haría cualquier Citroën C5 Aircross con motor 1.2 turbo de 3 cilindros. Ahora bien, es cierto que el motor eléctrico completa de forma notable la curva de par motor y hace que el motor se sienta más lleno de potencia y que a la hora de pisar el acelerador el coche responda pues con bastante brío. Es cierto que tenemos 136 caballos, pero a ellos se pueden sumar de forma puntual hasta 28 caballos. Es decir, tenemos una potencia que al final puede ser más o menos equivalente a la potencia del MG HS. Es un motor bastante agradable. Es cierto que no suena demasiado bien si estiramos mucho las marchas, pero eso tampoco ocurre con el motor del MG HS. Lo que sí es cierto es que es un motor que se siente algo más perezoso, a no ser que lo llevemos en el modo Sport. Pero al final eso va a penalizar de forma notable el consumo. Por tanto, en una conducción habitual es un motor cuya respuesta es un poquito más suave y se siente un poco más apaciguado en general. Lo mismo ocurre con la caja de cambios, es algo más lenta que la caja de cambios del MG HS y en ambos casos se nota que no es una caja de cambios hecha para la deportividad. Ninguno de estos dos coches es deportivo, pero el Citroën C5 Aircross lo es aún menos. Este es uno de los pocos coches del mercado que están diseñados abiertamente con el confort en mente. De hecho, si lo que valoras es la comodidad, esta es una de las opciones más cómodas del mercado. Y lo es gracias a una suspensión de topes hidráulicos progresivos. Una suspensión que filtra excelentemente bien los baches y que nos aísla completamente o casi completamente de las irregularidades del asfalto. Solo en ciertas juntas de dilatación o en ciertos badenes vamos a notar algo de sequedad, pero en general es una suspensión muy, pero que muy cómoda. Ahora bien, lógicamente eso penaliza de forma notable el paso por curva. Pero este no es un coche con el que nos vayamos a ir de curvas, por tanto no es algo demasiado importante. No es que sea un coche inseguro a la hora de negociar un puerto de montaña o una carretera secundaria, pero es un coche que nos transmite muy poco. La dirección es
casi tan filtrada como la del MG, y si le buscamos las cosquillas se las vamos a encontrar antes que en el caso del MG. Por tanto, este es un coche que invita a una conducción bastante más tranquila. Y como estamos en un coche muy tranquilo, el confort de marcha y el aislamiento son también francamente buenos. Me atrevería a decir que el sonido de rodadura es algo inferior en el caso del Citroën, además del ruido aerodinámico, pero es cierto que el motor se filtra algo más en el habitáculo, especialmente si le exigimos toda la potencia. En lo tocante a consumos hay diferencias muy palpables entre ambos coches. En una conducción mixta es muy complicado bajar de los 7,5 litros a los 100 con el MG HS, incluso proponiéndonoslo. En autopista y vías rápidas podríamos acercarnos a los 7 litros, pero las medias que veremos habitualmente tendrán un 8 antes del decimal. No es un coche especialmente eficiente. El Citroën no va a ser tan eficiente como un full hybrid, pero siempre ha estado al menos 1,5 litros a los 100 por debajo del MG a igualdad de condiciones. No es tan frugal como otros híbridos en un ciclo mixto, pero es sencillo ver consumos medios en el entorno de los 6,5 litros a los 100 en una conducción habitual. Antes de llegar a las conclusiones y dar por ganador a uno de estos dos vehículos, tenemos que hablar de precio y equipamiento, porque ese es un punto que definitivamente va a inclinar la balanza de la decisión de compra. El MG HS en acabado Luxury con cambio automático tiene un precio de tarifa de 30.490 euros. Es un precio al contado, pero con todos los descuentos por financiación y un acabado básico está en oferta por menos de 23.000 euros. Es un precio espectacular para un coche cuyo equipamiento de serie incluye en la versión probada todo lo que habéis visto en el vídeo. Asientos de cuero eléctricos, llantas de 19 pulgadas, dos pantallas de 12,3 pulgadas, HADAS como alerta de tráfico cruzado o detección de vehículos en punto muerto o cámaras de visión en 360 grados. Para igualar su equipamiento, en el Citroën C5 Aircross tenemos que irnos al acabado Max, lo que con su mecánica nos lleva a un precio de tarifa de 37.300 euros. Hablamos de una diferencia de precio superior a 6.000 euros a favor del todo camino chino. Como podéis comprobar, el MG HS se ha impuesto al Citroën C5 Aircross en todas las categorías de esta comparativa, a excepción de la habitabilidad interior. La ventaja sobre el Citroën es escasa, de menos de medio punto, pero de forma objetiva, la puntuación del MG ha sido superior a la del todo camino francés. Como habéis podido comprobar, el MG HS ha ganado la partida al Citroën C5 Aircross y se ha impuesto prácticamente en todos los apartados de esta comparativa, especialmente en lo tocante a tecnología, en lo tocante a calidades y en lo tocante a tacto de conducción. No obstante, el todo camino francés tiene una mecánica bastante más eficiente, tiene etiqueta de Coda DGT y en cuanto a habitabilidad y ergonomía ha claramente ganado la batalla. La segunda pregunta que planteábamos es si está justificada la diferencia de precios entre ambos coches. Y esa es una pregunta con muchos matices. Es verdad que en cuanto a equipamiento y en cuanto a modernidad, el MG gana claramente la partida al Citroën C5 Aircross. Pero eso no lo es todo. Tenemos que tener en cuenta que el Citroën C5 Aircross tiene etiqueta Eco de la DGT. Estamos ante una versión híbrida que por el momento el MG no tiene, aunque es verdad que en un futuro tendrá una versión híbrida al estilo del MG ZS y el MG3. También tenemos que tener en cuenta que en cuanto a garantías, Citroën ofrece una garantía extendida de 8 años, siempre que mantengamos el coche en el servicio oficial, y el MG se queda en 7 años. Ambas garantías, por cierto, están diseñadas para ir en contra de los prejuicios que juegan en contra de los vehículos chinos y de los vehículos franceses, aunque muchas veces sean injustificados y propios de las barras de bar. A tenor de los resultados de esta comparativa y sabiendo que el MG es un producto más moderno, ahora la pelota está en tu tejado. ¿Apostarías por un coche relativamente desconocido como el MG HS, superior objetivamente en muchos aspectos a su rival francés, o prefieres apostar por un producto más tradicional y más conocido, aunque más veterano? Te leo en los comentarios. Hasta pronto.